Bienvenidos a una nueva edición de Voces de la Psicología Política. En esta oportunidad vamos a entrevistar al doctor Darío Páez. El doctor Páez es doctor en psicología por la Universidad de Lovaina, Bélgica, profesor catedrático de psicología social de la Universidad del País Vasco. Si quiere añadir algo más a su presentación, profesor, con muchísimo gusto. Sin embargo, cuando yo le solicité información de cómo quiere ser presentado, me puso que era un catedrático full profesor de psicología social. ¿Eso qué quiere decir? No, era solamente de una explicación, porque no hay en inglés dicen solamente profesor. Entonces, full professor es como profesor de tiempo completo. Pensé que eso era lo que más te gustaba hacer de todas las cosas que hacías o que consumía más tu tiempo. La docencia, no, sí, también, la investigación. Sí, por supuesto, ¿no? La gran ventaja relativa que tenemos, a pesar de que también había una precarización laboral en Europa continental, es que te permite, digamos, trabajar esencialmente en docencia y en investigación. Y cuando avanzas en tu carrera, si has dirigido tesis y has tenido proyectos de investigación, te descargan un poco de docencia, ¿vale? Pero eso un poco también es un problema porque es una cosa muy importante, porque la precarización laboral ha tocado la academia. Entonces, aún los países de mayores recursos, como Estados Unidos, por ejemplo, en los años 80 del siglo pasado, solamente un 20% de la gente tenía contratos inestables o contratos no indefinidos. Y ahora son 3/4 partes de la gente. Y aquí también, por ejemplo, en la psicología social española, la mayor parte de la gente que da clases tiene contratos no permanentes. El tema de la precarización también es importante. Entonces, yo, en verdad, puedo dedicarme bastante a la investigación, pero claro, es porque estoy en la fase final de mi carrera y porque tengo esas ventajas acumuladas, que la nueva generación no tiene las mismas condiciones laborales. Todo hay que decir. Pero muy interesante también comenzar esta parte de la entrevista de psicología política con la academia y la precarización, como llamas tú, de la academia para los jóvenes que nos están siguiendo. Pues ahí tiene también todo un tema de estudio y de comparación. Me gustaría saber, no solamente a mí, sino a la gente que sigue psicología política, sobre la institucionalización de la psicología política en España. Sí, como ya hemos comentado, Yorelis, la psicología política existe como una rama de la psicología social, o hay gente, por ejemplo, de ciencias políticas o de sociología que también se interesa por el tema y que publica, por ejemplo, en la revista Political Psychology. Pero no está tan institucionalizado como en otros lugares, y el gran entusiasmo que hubo en América Latina y en parte de Europa, en particular Europa del Este, por la psicología política, aquí se produjo de forma más mitigada, te diría yo. Entonces, la gente que hace cosas que ha estudiado movimientos sociales, etcétera, pues es una gente que pertenece a la psicología social. Y otro problema que también te comenté cuando estábamos preparando la reunión, que hay un problema de reemplazo generacional. Entonces, toda la generación que entró a la universidad en los años 75, 95, pues está saliendo. Entonces, por ejemplo, la revista de psicología política que editaba la Universidad de Valencia ya no existe. Seoane, Garzón, que eran personas que animaban el área en parte, ya están jubilados. Y, por ejemplo, qué sé yo, Jabaloy, que estudiaba movimiento social, tenía un grupo de estudios de movimientos sociales en la Universidad de Garzón, también está retirado. Entonces, hay un momento, digamos, de cambio generacional y la gente joven que tú buscas en la red y que está trabajando, en el tema de psicología política, tú vas a ver que es gente que está empezando. No califico la calidad de su trabajo, me digo que hay gente que está empezando su carrera. Entonces, tenemos un problema de que nunca ha estado institucionalizado como una rama propia, así más bien una parte de la psicología social, y por otro lado que hay este recambio generacional, que no está claro, que no está claro quiénes será la gente que reemplaza. Y esta diferencia entre generaciones marca también las teorías, los temas a investigar, los intereses. Mira, yo te diría que la nueva generación está muy integrada en el mainstream anglosajón. Y la vieja generación, había gente que tenía más formación filosófica, una vista más amplia, si tú quieres, esa es la diferencia. Entonces yo te diría que la diferencia está en que gente como, yo te digo, como Federico Jabaloy o como el mismo Seoane o de la Garzón, gente que tenía lecturas de tipo filosófico, sociológico mucho más amplios, digamos. La nueva generación está mucho más orientada, bueno, a orientación acuerdo con la orientación a dominación de un grupo sobre el otro, autoritarismo de derecha,
narcisismo colectivo, ¿sabes? Temas muy específicos de la psicología política anglosajona reciente. Okay. Te ha tocado formar a varios psicólogos políticos de América Latina, Darío. ¿Cuáles son esas líneas de interés o puentes entre España y América Latina? Sí, yo una primera que te mencionaría es el tema de los movimientos sociales, ¿no? Porque ya sabes que las manifestaciones de masa, por ejemplo, en América Latina, es muy interesante porque has tenido, en los últimos años, has tenido movilizaciones, o sea, comportamientos colectivos recientes espontáneos contra el gobierno en Cuba, una oleada de manifestaciones contra el gobierno de Nicaragua, las manifestaciones del conflicto político en Venezuela y movilizaciones de clases medias, digamos, en Bolivia y en Brasil. Y por otro lado, has tenido unas movilizaciones de carácter popular más clásico en Chile y en Colombia. Entonces hay una gran cantidad de movilizaciones. Lo mismo, digamos, el auge del movimiento feminista. Y todos estos estudios son temas que se han estudiado, digamos, en cooperación. Hay estudios españoles colombianos, estudios españoles peruanos, españoles argentinos, españoles mexicanos, sobre estos dos temas, las movilizaciones en general y ¿cómo se llama? El movimiento feminista. Hay toda una línea de estudios de populismo que tiene que ver un poco más bien con una mezcla de movimientos sociales y corrientes políticas como el bolsonarismo, ¿cómo se llama? López Obrador recientemente, y en el pasado, digamos, el chavismo, no el chavismo actual, sino que el chavismo histórico, y esa línea también es interesante, pero esa línea, por ejemplo, se ha desarrollado mucho de gente de ciencias políticas, ¿no? Si tú miras los autores importantes en populismo, en la literatura internacional, hay mucha gente que trabaja en Europa, trabaja en Estados Unidos, trabaja en América, pero son más bien gente de ciencias políticas. ¿Y qué nos puedes contar de tus investigaciones en este momento? Sí, mira, quizás lo más novedoso es un conjunto de investigaciones que estamos realizando con colegas portuguesas, con Catalina Carvalho y Isabel Pinto, y dirigida, digamos, como investigador senior por José Márquez, que es muy interesante porque cambian la lógica de lo que es la orientación a la dominación social. Ya sabes que la orientación a la dominación social es la idea que hay gente que dice que está bien que hay unos grupos que sean jerárquicos y que dominen a otros, que esa gente tiene más recursos, tiene una visión más de justificación del sistema o del statu quo. Ellas han dado vuelta, o hemos dado vuelta, yo creo que la inteligencia viene de ellas. Como decía, yo tengo una idea por decenio y la que tuve este decenio ya se me agotó. La idea viene de ellas. Ellas han invertido la idea y es una idea también que Agustín tenía. O sea, hay más gente que ha tenido este insight. Entonces han transformado la orientación a la dominación como en una variable dependiente o una variable coayudante. Y lo que han encontrado, lo que han logrado demostrar en 3 artículos que han sido publicados, que yo he tenido la ventaja de ser coautor, es que grupos, digamos, relativamente oprimidos, como nacionalistas vascos o catalanes, cuando tienen la perspectiva de que su grupo va a aumentar de estatus, apoyan más, justifican más la dominación de un grupo sobre el otro. O sea, si tú quieres, y por dar no sé si acertaré, pero igual puede ser así, digamos, por ejemplo, cuando la gente que se opone al régimen madurista se da cuenta que pueden ganar y que pueden obtener un triunfo político, dice, bueno, sí, no está mal que un grupo domine al otro y que en realidad los maduristas estén oprimidos. ¿Se entiende la idea? Los nacionalistas catalanos bajos dicen, bueno, si estamos oprimidos, pero vamos a ganar y si ganamos, no está mal que nosotros dominemos a otro. Entonces la idea es que esta orientación a la dominancia también es un reflejo dinámico de cuando tú vas ganando recursos y vas ganando combate político. Me parece muy interesante porque hay gente que lo ha intentado demostrar, o al menos lo ha sugerido, que también pasa, por ejemplo, en el Black Lives Matter, no sabes si el movimiento de los negros, que es un movimiento claramente de abajo hacia arriba, de defensa de la población afroamericana de la violencia policial, pero claro, cuando están ganando, pues estas tendencias a decir, bueno, tenemos que imponernos nosotros, también aparecen. Bueno, a mí me parece interesante y novedoso, pero no sé si logré transmitir la idea. Sí, de todas formas, la idea de esto también es un abreboca a las personas que nos puedan escuchar, es que luego sigan tus investigaciones. Ahora, yo he leído mucho sobre emociones, ¿no? Que has trabajado también en los últimos años. Claro, ese es el otro tema importante y lo que estamos estudiando sistemáticamente es el papel, los procesos microsociales que hacen que la gente cuando participe en manifestaciones, si estas son exitosas, manifestaciones de masas y en manifestaciones prolongadas, si esos movimientos
y es más o menos exitoso, se sienten empoderados, ¿cuáles son los procesos, digamos, que explican este efecto positivo? La gente se siente más identificada, con mayor autoestima, con mayor eficacia, etc. Y uno de los procesos que hemos retomado o hemos planteado como explicativo es la efervescencia colectiva. Por hecho que uno de los aspectos cuando uno está en manifestación, no todo el rato, digamos, los momentos expresivos, las grandes manifestaciones, grandes demostraciones, es más o menos un 10% del momento que ocurre. Uno no está todo el rato emocionado cuando va a una marcha, pero hay momentos en los cuales se emociona. Entonces, este proceso de sentir emociones intensificadas, compartidas con otro, te va a llevar a sentir emociones positivas más intensas, a sentir emociones como que tú estás unido a cosas más grandes, lo que se llama emociones de trascendencia, como, somos parte de un gran movimiento, somos parte de una causa, ¿eh? Y esto te va a llevar a sentirte cohesionado, con fuerza y con ganas de seguir participando en un movimiento social. Entonces hay un conjunto de estudios que hemos hecho con Bernard Rimet y de Lovaina, con Pierre Bouchat de Bélgica, con colegas de aquí, pero también colegas de América Latina. Y hay un artículo que te recomiendo que es sobre las manifestaciones del 8M en América Latina, que salió en Frontier de Psicología, que la primera autora es Larraín Zumeta, que es una chica, pero que hay colaboradores de toda América Latina que se examina este proceso de efervescencia colectiva de las manifestaciones del 8M 2020, anterior a la pandemia. Excelente. Y en contraposición también yo tendré que leer sobre depresión de estas emociones cuando no hay efervescencia, ¿no? Cuando pasa lo contrario. Claro, claro, por supuesto. Por supuesto, hay un momento de flujo y un momento de reflujo, ¿no? Cuando las manifestaciones han fracasado, el movimiento no ha tenido su objetivo, pues este empoderamiento va disminuyendo. Por eso, entre las cosas que se dicen es que estos encuentros, manifestaciones colectivas tienen que recrearse y ser exitosas cada cierto tiempo. Entonces, ya la Iglesia Católica nos da la Iglesia nos da una orientación, es por eso que hay misa cada semana, ¿entiendes? Porque ese momento de estar juntos y de comulgar, pues claro, de comunión, pues dura, pero dura un poquito, hay que estarlo restableciendo. Claro, no solamente, pero el reforzamiento discontinuo también, que es muy poderoso, ¿no? O sea, tienen que haber unos logros eventualmente para que la conducta se mantenga. Y la pandemia, ¿qué huella deja la pandemia en tu ejercicio profesional? Pues a mí la pandemia me pilló muy mal porque yo estaba como los Rolling Stones preparando mi gira final, pero yo me jubilo de aquí a 2 años y la pandemia tenía planificado ir a Perú, Chile, Argentina y Uruguay, ¿no? A trabajar con colegas allí, claro, y la pandemia impidió el viaje. Entonces me afectó primero personalmente, pero segundo, obviamente, aquí se acabó la presencialidad y se trabajó mucho a nivel virtual, que tiene una serie las comparaciones que hay entre la eficacia de dar apoyo cara a cara comparado con dar apoyo virtual demuestran que el cara a cara es mejor, es más eficaz, ¿no? Creo que la comunicación virtual es mejor que ninguna comunicación, pero no es lo mismo que el contacto social. Entonces sí ha habido una influencia importante. Y luego lo otro a lo que nos ha llevado esta pandemia es un poco a disminuir la actividad, sentarse, reflexionar y leer un poco más, ¿no? Y lo que es la parte de lo que es positiva. De hecho, todos estos artículos que te estoy contando, el del 8M, un artículo con una escala de cómo medir efervescencia colectiva, algunos capítulos de libros, etcétera, han sido efecto de esta ralentización que impuso la pandemia. Pero de hecho, la primera publicación prácticamente que sale sobre psicología social y pandemia es de España, fue lo primero que yo leí, ¿no? Como libro. Sí, pero una reacción, por decirlo de forma graciosa, histérica. Por ejemplo, como no teníamos nada que hacer, lo primero que hicimos fue montar encuestas y enviarlas por mail y que habían hecho algo. Entonces, sí hubo una especie de, ¿sabes?, como reacción ante el confinamiento y la parálisis, un gran movimiento de actividad. Pero es verdad, la Revista Española de Psicología Social sacó un monográfico rápido sobre el tema, ¿no? Sí, sí. Es cierto. Bueno, muchísimas gracias por este abreboca y los ejemplos que Darío está colocando. Creo que he debido comenzar por ahí. Es porque yo soy investigadora de la Universidad Central de Venezuela, estoy yo en Caracas, estás tú en España y bueno, la virtualidad nos permite estos contactos. Una última pregunta. Por supuesto. ¿Qué hace Darío para cuidar su salud mental, para su bienestar? Además de ser académico y que te seguimos y te leemos, ¿qué cosas complementan tu vida? Mira, lo primero y más importante es que hago pilates 3 veces por semana.
Entonces eso está muy bien, te mantiene el tono muscular y te eleva el ejercicio regular. Lo que no he logrado hacer tanto, sobre todo en los meses más pesados de la pandemia, al comienzo caminé un poco, pero luego no caminé tanto, no he logrado hacer ejercicio más regular. Y ya sabes que uno de los problemas que hubo es que la gente pidió muchos materiales. Por ejemplo, yo intenté comprar inútilmente una bicicleta estática. Y tanta gente estaba pidiendo bicicleta estática que no se podía comprar. Es más, hasta pagué una y me tuvieron que devolver el dinero. Los tipos no lograban cubrir la demanda que había. Entonces, lamentablemente no creo que soy tan buen ejemplo. He subido de peso, tengo que perder como unos 10 kilos como mínimo. O sea que no, como digo, y luego la actividad intelectual sí te ayuda, pero también, claro, el máximo de contacto social, aunque sea virtual. Extrañas la presencialidad, Darío. Sí, claro. O sea, tengo muchas ganas de volver a los países que te nombré. Y bueno, también, ahora ya estamos aquí con presencialidad, pero es presencialidad con mascarilla. Y luego tampoco no sabemos muy bien qué va a pasar, porque aunque aquí está como el 75% de la población vacunada, claro, poner a la gente digamos, uno al lado del otro con la mascarilla, aunque estás vacunado, pues te contagian menos, pero te puedes contagiar. Y todavía te queda ese 25%, 20% que no está vacunado. Entonces ya veremos, ¿no? Ahora empezamos con presencialidad, pero no sé qué pasará. No sé si... Pero seguimos en contacto a través de la Asociación Ibero-Latinoamericana de Psicología Política, siempre con la idea de sumar, de seguir formándonos, de seguir leyéndote. Así que muchísimas gracias por tu aporte. Quisiera mencionar brevemente dos cosas, porque me quedé. Uno, quería contar también de que en el área de emociones, por ejemplo, el tema de clima emocional y movimientos sociales es muy importante, y hay unos colegas de la Universidad de Santiago de Compostela que han hecho un trabajo interesante, que es, digamos, el investigador senior es José Manuel Saucedo. Digo, para no contar únicamente lo que hace nuestro grupo. Lo que es un grupo que ha aportado bastante sobre el tema de emociones colectivas, lo que ellos llaman la obligación moral y movilización, y que es un grupo que vale la pena, digamos, que entre paréntesis, hay una compañera colombiana trabajando allí, que es Mónica Alzate, que trabajó en Colombia y ahora se ha ganado una plaza aquí. Y el segundo tema que te quería mencionar es el tema justamente de la red. La red, que es el nombre de red en portugués. Vamos a hacer una red virtual de psicología social gratuita, en el cual tú te inscribes y te vamos a dar acceso a los links de, por ejemplo, vuestra asociación o tu asociación, como dicen en América Latina, vuestra, dicen los españoles, tu asociación y todas las asociaciones que existan de tipo nacional e internacional. Nuestra idea es hacer una red gratuita que haga una circulación de información, sabiendo que menos es más. O sea, no vamos a enviar un correo todos los días, porque obviamente la gente nos va a poner en ¿cómo se llama?, en spam, pero vamos a intentar hacer circular, por ejemplo, los excelentes, digamos, mítines, simposios que ustedes han organizado y su boletín. Entonces como ya sabes, hay 2 asociaciones brasileñas, hay 2 mexicanas, hay otras asociaciones más, digamos, hay asociaciones de psicología ambiental luso-hispano-latinoamericana, pues intentar difundir esa información. Me quedé pensando si nos iba a alcanzar la vida para leer todas esas cosas que estamos produciendo, porque la pandemia también nos puso a trabajar más. Claro, ese otro problema es verdad, el problema del exceso de información, ¿no? Pero bueno, una de las cosas que queremos, ¿por qué hacer esto? Pues también hay que romper un poco esta circulación tan vertical que hay de la información. Generalmente, si tú te coges 100 investigadores de psicología política y tú le dices, ¿conoces a Jost, que es un norteamericano? 85, 95 o 105 sobre 100 te dicen que sí. Si tú le dices, ¿conoces a Pedro Pérez, que hace lo mismo que yo, pero está en Pueblo Hundido en -4? Seguro que no. Entonces, la idea es que hay que intentar que la información circule de forma más horizontal, aunque sí, es verdad que hay que seleccionar qué información leer. Estamos además en sintonía porque uno de los objetivos de la asociación es darle voces a los nuevos, la nueva generación, esto que están aportando, porque además será objeto de otro intercambio, Darío, pero la pandemia partió el mundo, parte la academia, parte la teoría, y hay que crear nuevas articulaciones, repensar todo lo que habíamos hecho a la luz de esta nueva realidad. Sí, totalmente de acuerdo. Por eso que las iniciativas como la tuya y como la red esta, que son iniciativas como la vuestra, de crear estas vinculaciones virtuales horizontales y gratuitas, que son importantes, está muy bien. Bueno, para cerrar, no es mía ni tuya, sino nuestra Asociación Ibero-Latinoamericana de Psicología Política. Yorelis Acosta,
investigadora de la Universidad Central de Venezuela, y el doctor Darío Páez de la Universidad del País Vasco. Muchísimas gracias. Vale. Un abrazo a todos.